Koldo, Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Otegi. Bueno, pues el resultado de esa reunión fue el Frankenstein y lo que estamos viviendo en estos momentos en España. Los mejores años de la democracia española han sido cuando había un bipartidismo razonable. Hoy gana usted otro centro-derecha y centro-izquierda. ¿Usted no nos mintió nunca estando de presidente? A un extremista, como es el gobierno de España, no se le puede poner en contra otro extremista, porque eso lleva a una polarización aún mayor. ¿Cuál cree usted que fue su mayor error en su etapa de gobierno? ¿Usted pudo haber evitado la moción de censura de alguna manera? El Partido Popular hoy es la única opción sensata, democrática, equilibrada y que puede traer un poco de paz a este país. ¿Qué parte de culpa se atribuye usted en ese fracaso de los partidos sistémicos? ¿Qué opinión tiene de Donald Trump? El rey ha sido el piloto de la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático en España. Y gracias a eso entramos en Europa, entramos en el euro y tuvimos los mejores años de bienestar de la historia de España. Y luego ha cometido errores, como todo el mundo. ¿Usted cree que Feijóo será presidente algún día? Si el Estado no está pilotando todo lo que hay que hacer en temas como la Dana, ¿para qué sirve el Estado? Presidente, ¿cuándo se jodió España? Mariano Rajoy acaba de publicar en la editorial Almuzara este libro. Se titula El arte de gobernar y en él están recogidas decenas de frases que resumen su pensamiento político. De este libro y de otras muchas cosas ha venido hoy a hablar con nosotros. Presidente, bienvenido a The Objective. Muchísimas gracias. Está usted aquí porque vamos a hablar fundamentalmente de este libro y yo lo que quiero es primero decirle que echo en falta algunas frases, porque usted es conocido por frases realmente divertidas, hilarantes, que nos han proporcionado a todos los españoles, yo creo que grandes sonrisas a lo largo de todos estos años. La verdad es que tenía usted que haber incluido aquí un capítulo final, aunque fuera con, no sé, pues los españoles son muy españoles, los catalanes saben hacer cosas y cosas por el estilo. Pero bueno, quitando aparte este reproche inicial, me gustaría sacarle 6 o 7 frases que he leído en este libro, que me ha parecido muy interesante, y que usted me las comente si no le importa. Por ejemplo, hay que gobernar para todos. Sí, es decir, un gobernante pues es elegido por la gente con las siglas de un determinado partido político, pero su obligación cuando llega al gobierno es tener en cuenta las inquietudes, los anhelos, los problemas de todo el mundo. Esa es la principal obligación de un gobernante. Su ideología y sus historias y su partido está muy bien, pero tiene que gobernar para todos, al menos yo lo veo así. Así lo veíamos todos hasta que llegó Sánchez y nos levantó el muro. Bueno, sí, claro, nosotros estamos viviendo ahora pues el periodo más sombrío de la historia de la democracia española. Desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, pues no veíamos una cosa como esta, ¿no? Pero efectivamente, el problema que tienen los populismos y los que se alían con los populistas, aparte de que su concepto de lo que es la primacía de la ley, la separación de poderes y la democracia, tienen un problema, es que necesariamente tienen que jugar a dividir y a polarizar. Y este es uno de los problemas más importantes que tiene España en este momento. Tiene mucho, pero nunca hemos vivido una etapa con tanta división, con tanta polarización como estamos viviendo en este momento. Piense usted que, fíjese, la reciente historia de España, los grandes temas siempre se hicieron por consenso. La Constitución, la entrada en la Unión Europea, la entrada en el euro, la política exterior, la política de defensa, hasta en mi época, teniendo mayoría, la sucesión en la corona, la aplicación del artículo 155. Hoy eso es inviable. Se han liquidado los grandes consensos nacionales, que son los que, sin perjuicio de que luego cada uno piense como quiere y gane o pierda las elecciones y aplique un programa, pero son los que dan estabilidad a un país. Eso es, en mi opinión, lo más grave de lo que está ocurriendo hoy. Siguiente frase que usted recoge en el libro. Si no es posible decir la verdad, cállate. Sí,
Eso es una parte del libro donde doy no consejos, porque comprenderá usted que yo a estas alturas de la vida ni a mí mismo me doy un consejo. Pero es verdad que hoy en día el problema no es la libertad de expresión. Bueno, ninguno, con las redes sociales, cada uno dice lo que estime oportuno y conveniente, y fíjese las cosas que se dicen por ahí de vez en cuando. El problema es la mentira. Y entonces yo lo que digo es una cosa tan obvia: oye, mira, no mientas. Y si crees que tienes algo que decir, no mientas. Cállate, que es mucho mejor. ¿Usted no nos mintió nunca estando de presidente? A propósito, no. Probablemente, claro, yo haya dicho en mi programa electoral, lo recojo también en el libro, ¿no? Es decir, claro, la realidad te obliga. Yo, a los 10 días de llegar al gobierno, tuve que subir los impuestos, 6.000 millones, reducir el gasto en 10.000 millones, y luego tuve que nacionalizar la banca. Claro, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que un tipo de derechas como yo va a llegar al gobierno y nacionalizar la banca? Luego la privatizamos. Pero es que si no hago eso, pues automáticamente hago el ridículo y España iba a quebrar. Pero yo no mentí, es decir, no lo hice a propósito, no quise engañar a nadie, pero me encontré una situación que me obligó a hacer eso. La realidad. Claro. Esta frase de si no es posible decir la verdad, cállate, en fin, vendría muy a propósito de Pedro Sánchez, pero usted tiene en el libro una que hasta el propio Sánchez firmaría, que es la siguiente: cuando la realidad lo exige, no hay que temer cambiar de criterio. Sí. Esto es lo que dice Sánchez continuamente. Sí, pero... Que son cambios de opinión. Pero hay matices. Una cosa es hacer caso a la realidad y otra cosa es hacer caso a tus intereses políticos, partidarios y personales, que no es lo mismo. Mire, esa frase, dicha de otra manera, también lo usó Churchill en alguna ocasión. Muchas veces he tenido que comerme mis propias palabras, y créanme, es una dieta muy recomendable. También Ortega dijo: la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Ahora, una cosa es hacerlo porque la realidad así te lo aconseja, y otra cosa es tener otros intereses espurios en los que yo no voy a entrar, pues ya no tengo edad para eso. Usted dice también en el libro que a veces es urgente esperar. Esta me ha encantado. Absolutamente, a veces es urgente esperar, vamos, o sea, yo es que lo he vivido tantas veces. Cuando yo tuve que aplicar el artículo 155, pues había gente que me recomendaba que lo hiciera antes, 6 meses antes. Luego es verdad que aparecieron otros que decían que no, que debió haber sido 6 meses después. Entonces, al final tú tienes que tener un criterio. Yo, para aplicar el 155, dije, yo necesito 2 cosas. El apoyo del PSOE, porque la defensa de la unidad nacional no la puede hacer un partido en solitario por mucha mayoría que tengo, y luego que hubiese un hecho muy significativo que me permitiese a mí decir en España y en todo el mundo que tomé esa medida tan dura porque era necesario. ¿Y cuál fue ese hecho? La declaración de independencia. Y yo pude decirle a los líderes europeos que me preguntaban, oye, ¿qué haces? Y yo le dije, oye, si a ti en tu país, en Baviera, se te declaran independiente, ¿tú qué te quedas? ¿Mirando a ver el ambiente? Pues evidentemente no. Claro. Entonces, pues esa es la historia, ¿no? Lo que pasa es que a usted se le reprocha continuamente que muchas veces no tomaba decisiones. Por eso digo que a veces es urgente esperar. Fíjese usted, en el tema del famoso rescate, yo tenía todos los días a los medios de comunicación: ¿cuándo va a pedir usted el rescate? ¿Va a pedir usted el rescate? Y claro, realmente solo había 2 opciones. Una, pedir el rescate o no pedirla. Evidentemente yo no quería pedirla, pero claro, si la situación te obligaba, pues no te quedaba otra que pedirla, ¿no? Entonces, pues a veces es urgente esperar. Esperé, y gracias a eso España no fue rescatada, pudimos hacer una política económica razonable y evitamos la quiebra del Estado español, que era lo que estaba ahí, como ocurrió con Grecia, con Irlanda o con Portugal. Lo que pasa es que luego cada uno saca sus conclusiones, unos te critican, otros no, otros dicen que te equivocan, y hay que respetar a todos. La siguiente frase que rescato de su libro también es divertidísima. Dice usted: son preocupantes los problemas de guardarropía que se ven en algún parlamento.
Bueno, hay algún parlamento, no vamos a entrar en cuál, que tiene un evidente problema de guardarropía. Oiga, es que usted está en el Parlamento, va al Parlamento, no va a la playa. Oye, usted cuando va a una boda normalmente va vestido como van las personas sensatas que van a la boda. Cuando va a la playa va de otra manera. Y yo creo que algunos han interpretado que esto de la democracia, la modernidad, pues es tener un problema de guardarropía. Pero no me refiero a nadie en concreto por si alguien puede sentirse, en fin, señalado. No, simplemente lo digo y a ver quién me dice que estoy mintiendo. Aparte de la anécdota de la guardarropía, indudablemente usted hace en el libro una defensa del parlamentarismo y del Parlamento. De hecho, usted viene a lamentar que haya perdido su función, su protocolo. Por ejemplo, ¿qué le pareció el otro día? No sé si vio ese intercambio entre Rufián y Carlos Mazón, cuando fue el expresidente de la Generalitat a hablar de la Dana. ¿Le sonó bien todo aquello que hubo en la comisión? Mire, me sonó mal. Yo he estado en algunas comisiones de esas, porque de vez en cuando te citan ahí para demostrar lo mal que lo hiciste o lo tonto que eres, y realmente se ha perdido el respeto. Es decir, yo, algunas de las intervenciones que se produjeron, ya no voy a entrar en la de Mazón, las que yo tuve, se ha perdido el respeto. Además, no se dice la verdad. Entonces, la única solución que tienes es quitarte de en medio, no entrar al fondo del asunto y contarles un chiste, con absoluta franqueza. Y eso es un drama, porque yo he sido diputado 10 legislaturas. Oiga, y oye, yo era del PP, como es natural, pero había que pensarse muy mucho qué decirle y si había que decirle algo a muchas personas que entonces estaban en el gobierno. Hoy, desgraciadamente, todo eso se ha perdido y las formas son muy importantes en todas las facetas de la vida, en algunas ocasiones incluso más que el fondo. Eso se ha perdido y yo espero que el Parlamento pues, pueda recuperar el debate, y hay debates duros. Una de las cosas que digo en el libro es, se puede decir con buena educación cualquier cosa. Y es verdad, con buena educación puedes hacer la crítica más demoledora que se le puede hacer a un gobierno. Ahora, si empiezas a insultar, otra de las cosas que digo es, no insultes, porque ese es el recurso de los mediocres. Así lo pienso. Claro. Y otra cosa que dice usted en el libro es que hoy los políticos tienen serias dificultades para sumar el talento de la sociedad. A mí me gustaría preguntarle por qué. ¿Por qué está pasando esto? Pues sí, mire, a veces la gente te dice, a mí me lo dicen, y dice, oye, pero es que esto es un desastre, ¿qué gente hay ahí? No, tal y cual. Y yo a veces le digo a alguno, hombre, vete tú, ¿eh? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a ir yo a la política? Pues mire, por una razón. Porque parece que si sales de la vida civil y entras en política ya estás haciendo algo malo, ya te convierte en un señor sospechoso. Y entonces lo primero que tienes es que presentar tu declaración de la renta y además la de patrimonio. Y si tienes un patrimonio elevado, entonces te insultan mucho más, lo cual es algo verdaderamente notable, ¿no? Es algo ininteligible, ¿no? Luego, encima, eres incompatible para todo. Y cuando sales, se inventaron aquello de las puertas giratorias, con lo cual no puedes ir a ninguna parte. Lo cual es un error, porque una persona que ha estado unos años en política, hombre, algunas cosas habrá aprendido y algo podrá aportar a la sociedad. Yo comprendo que lo fácil, lo demagógico, es incompatibilidades y usted en 3 años no puede hacer nada. Eso es un disparate y eso echa a la gente buena, capaz y competente de la política. Yo es que conozco a alguna gente de esa, que están en despachos y tal, y dice yo, ¿cómo me voy a meter yo ahí? Y eso es muy grave, porque igual que es bueno que haya empresarios importantes, también es bueno que haya políticos importantes. Presidente, usted se muestra partidario en el libro del bipartidismo, defensor de los partidos sistémicos fuertes, pero, sin embargo, a usted se le reprocha mucho que cuando comenzó a liderar el Partido Popular, el centro-derecha, digamos, español, estaba todo agrupado en torno al PP, y cuando usted deja la presidencia, el centro-derecha está dividido en 3 partidos diferentes. Yo no sé si usted, no sé, reconoce algún error durante su etapa o aquello fue fruto, digamos, de los tiempos que vivíamos. Es decir, ¿por qué se produjo esta fragmentación de lo que antes de que usted llegara estaba unido? Bueno, en
En el fondo, esos son los populistas que han aparecido en todas partes. Fíjense, en Francia los partidos tradicionales no existen y las elecciones van a ser entre la extrema derecha y la extrema izquierda. En Italia algo parecido ocurrió. En el Reino Unido el líder de las encuestas es Farage, que es un personaje para dedicarle un par de horas. En Alemania el segundo partido es la extrema derecha. Bueno, este es el tema del populismo. ¿Qué pasó fundamentalmente? ¿Qué factores veo yo? Un factor muy divisivo es la inmigración y el uso político que hacen algunos partidos de eso. Otro factor que creo que fue el más importante en España fue la crisis económica. Claro, es que la crisis económica y las medidas que hubo que tomar, es que cuando yo llegué al gobierno había 6 millones de parados. Normalmente la gente se tiene que cabrear, echarle la culpa al PP y al PSOE y dice voy a votar al que sea. La corrupción fue otro factor y sobre todo la corrupción exagerada. Pero eso está pasando hoy en muchos sitios. Pero al final la historia dice una cosa. Los mejores años de la democracia española han sido cuando había un bipartidismo razonable. Hoy gana usted otro centro derecha y centro izquierda. Pero es que ahora tenemos partidos, empezó Podemos, una cosa verdaderamente de locos, con el no nos representan, la casta, vemos ahora en dónde ha terminado Podemos. Luego llegó Ciudadanos, que tuvo muchos apoyos de mucha gente y decía, no, es que esto es la modernidad, bueno, la modernidad y tal, ¿dónde están ahora? Y eso le va a pasar a Vox en el futuro. Porque a un extremista, como es el gobierno de España, no se le puede poner en contra otro extremista, porque eso lleva a una polarización aún mayor. Entonces yo creo en los partidos moderados. A mí me dice, ¿usted de qué es? Yo soy de derechas de provincias, eso es lo que soy. Que tengo unos valores, coño, que intento cuando estoy en el gobierno ocuparme de los problemas de la gente, que quiero evitar la bronca, que me gusta que las grandes cuestiones nacionales se pacten, y esta dinámica en la que estamos ahora en España a mí no me gusta, pero aún así le diré una cosa. Cuando yo me fui, tenía 137 escaños en el Congreso de los Diputados. Después de todas las decisiones que tuvimos que tomar en aquella época, que no eran unas decisiones que nos convirtieran en unos señores muy simpáticos. Pero bueno, las tomamos porque, fíjese usted, a mí me decían, oye, es que esto nos va a perder votos. Yo le dije, mira, hay que hacer lo que hay que hacer. Y si haces lo que hay que hacer, por lo menos le prestas un servicio a tu país. Incluso puedes ganar las elecciones, pero como no hagas lo que tienes que hacer, machacas a tu país y no ganas las elecciones ni loco. Presidente, respecto a esto de los populismos, Benigno Pendás, en el prólogo de su libro, tiene una frase que es: el populismo se alimenta del fracaso de los partidos sistémicos. Yo no sé si usted está de acuerdo con esta frase, pero me gustaría preguntarle qué parte de culpa se atribuye usted en ese fracaso de los partidos sistémicos. Bueno, mire usted, hoy el mundo es tan complicado que no es fácil atender a todas y cada una de las peticiones de la gente. Es decir, cuando te viene una crisis de caballo y tú la decisión que tienes que tomar es a los 10 días de llegar al gobierno subir los impuestos en 6.000, como le decía antes, y bajar el gasto en 10.000 millones, pues es evidente que es que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Las circunstancias también ayudan y luego, pues evidentemente, el transcurso del tiempo hace que pues, la gente quiera cambiar en algunas ocasiones, aparecen problemas como la inmigración, que usados demagógicamente pues, dividen y crean muchos problemas, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros pues, intentamos gobernar siguiendo la tónica que habíamos mantenido en otros gobiernos anteriores. Yo estuve casi 14 años en el Consejo de Ministros, con Aznar y de vicepresidente también, ¿no? Entonces, yo le digo, en los últimos tiempos, lo señalé antes, las crisis económicas, claro, las gestionan los partidos mayoritarios y no es fácil. La inmigración y la corrupción fueron 3 factores que hicieron mucho daño. Se lo pregunto de otra manera. ¿Cuál cree usted que fue su mayor error en su etapa de gobierno? Bueno, claro, hay tantos voluntarios para señalar mis errores que yo tener que hacer un esfuerzo para competir con ellos, créanme que no es algo fácil. Pues mire,
No lo sé. Yo creo que en los temas económicos hicimos lo que teníamos que hacer. Pues yo le digo con medidas muy duras, pero yo creo que me atuve a la realidad. Creo que el tema de la sucesión en la corona, que fue otro gran tema de mi época, salió muy bien, producto de un acuerdo con el PSOE. Estaba Rubalcaba entonces de secretario general. Y en el tema catalán, pues yo también creo que hice lo que tenía que hacer. Probablemente lo que me faltó fue explicar todas las decisiones que tomé en su día. Pero es que a mí esto de publicitar las cosas y hablar bien de uno mismo es que nunca se me ha dado bien. Es decir, entonces me dice, no, es que usted no comunica. Pues, ¿qué le voy a hacer? Yo estoy aquí para gobernar, no para comunicar. Eso es un error. Y ya que habla usted del proceso, ¿no fue también un error aquellas escenas de violencia que vimos la mañana del 1 de octubre? Bueno, aquello era una convocatoria electoral que vulneraba todas y cada una de las leyes que hay en este país y alguno más. Y lo peor es que sus promotores lo sabían y luego llevaban... Bueno, aquello no era un referéndum con garantías legales. Yo me refería si se podía haber evitado aquello. Pues se podía haber evitado. Para que internacionalmente no se vieran esas imágenes. No, y además lo utilizaron mucho, sobre todo desde unas cuentas radicadas en Venezuela y en Rusia. Ese es otro dato muy importante. Se podía haber evitado, sí, pero hay, claro, una frase que digo en el libro, en la que creo mucho, es: cuídate de los profetas del pasado, de los que saben lo que había que haber hecho. Pues no lo sé, pues probablemente sí, tenga usted razón. ¿Y se arrepiente de algo que hiciera? De lo sustancial, no. Ahora, de decisiones del día a día seguramente podría escribir aquí un libro, pero de lo sustancial, no. Es decir, lo sustancial fue lo económico, fue el tema catalán y la sucesión del rey, y el tema europeo. Yo di muchas batallas en el tema europeo, bueno, y algunas las ganamos. Presidente, ¿cuándo se jodió España? Con el Frankenstein. Cuando llegó el Frankenstein. Cuando tú te alías con los que se quieren ir de España y lo dicen, con el brazo armado o con el brazo político de una organización terrorista y con extremistas de izquierdas y de todo pelaje, y haces un gobierno, machacas al PSOE, que fue un partido de centro-izquierda, y los resultados son los que tenemos ahora ahí. Ahora se ha publicado que sí hubo una reunión entre Koldo, Cerdán, el presidente del gobierno, y Otegi. Yo no sé si la hubo o no la hubo. Se ha publicado. Lo que yo sí puedo decirles es que a mí no me sorprende, porque Bildu es el principal apoyo que tiene el gobierno de España en estos momentos. El Frankenstein fue lo peor que le ha pasado a España desde 1978. Esta misma pregunta, la de cuándo se jodió España, se la hice aquí. En esa misma butaca estaba al presidente Aznar. Sí. Y él respondió que España se empezó a joder en el 11M y atribuía, digamos, a Zapatero y al gobierno Zapatero el inicio de todos los males. No sé si usted puede compartir el mismo análisis. Sí, bueno, yo estuve en esa manifestación organizada un viernes. Además, yo era el candidato, teníamos las elecciones ganadas y las perdimos allí. Hombre, es que el Frankenstein tiene sus antecedentes históricos, y dentro de esos antecedentes históricos, dentro de ese caldo de cultivo, es que no estaba solo el PSOE en aquella manifestación, es que estaban todos los demás. Claro. Todos los demás. Entonces, bueno, cuando tú vas uniéndote a fuerzas políticas extremistas, pues al final ya llegas pues a Frankenstein. Lo que dicen algunos es que a partir del 11M, en todo el gobierno Zapatero, se empezaron a inocular una serie de mantras, quizás en la sociedad española, que envenenaron finalmente el ambiente. Y lo que yo me pregunto es, puesto que luego usted llegó al gobierno y además lo hizo con una mayoría absoluta bastante clara, ¿cómo no fue posible en sus años de gobierno revertir la situación? ¿Cómo no fue posible vacunarnos para que eso que había sembrado Zapatero no empezase luego a prosperar con Sánchez? Bueno, no es tan fácil, pero yo, siendo presidente del gobierno y con mayoría absoluta, se lo recordaba antes, recuperé los grandes consensos nacionales en los temas importantes. En la aplicación del artículo 155, por ejemplo,
en la sucesión en la corona. ¿Usted sí cree que se podía hacer el procedimiento de sucesión en la corona en el día de hoy? Es absolutamente imposible. Pues hicimos un esfuerzo para entendernos en muchas cosas. En la política europea había un consenso, a pesar de que pues siempre me criticaban por la reducción del gasto público, pero bueno, esas son unas críticas que tal. Es decir, en la política exterior también había un consenso. Yo no hice que cambié de posición en el tema del Sáhara porque sí. Yo los grandes temas los preguntaba, los consultaba y los hablábamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, llegó una época que le llegó a toda Europa, ¿no? La de los radicales, los extremistas de todo tipo, llegó el Brexit, pasaron muchas cosas y España, pues bueno, oiga, ahí se mantuvo, y sobre todo superó una crisis económica de caballo. Eso es indudable, pero le voy a poner dos ejemplos, a ver si usted ve más claro lo que yo le quiero preguntar. Por ejemplo, Zapatero puso en marcha la ley de memoria histórica y ustedes, que en principio habían prometido derogarla, luego no lo hicieron. ¿Por qué no derogó usted la ley de memoria? Pues mire, ese fue uno de los casos en que no hice absolutamente nada. Y de hecho, en mi época nadie hablaba de la memoria histórica ni se gastaban los presupuestos. Hay un famoso cineasta español que me ha metido a mí en una película haciendo unas declaraciones mías en las que yo dije, mire usted, para esto no hay ni un euro. Era una época de tal y no lo hubo. ¿Y qué hubiera pasado si yo derogo una ley que no se aplicaba entonces en España? Pues mire usted, a lo mejor hubiera contribuido mucho más a la bronca como han hecho otros y como siguen haciendo otros. Es decir, que eso es opinable. A mí nadie me puede decir que bajo mi mandato se aplicó esa ley. Simplemente quedó en stand-by. Total, la podían hacer a la vuelta. El segundo ejemplo tiene que ver con la justicia y con todo lo que estamos viendo estos días, porque ustedes llevaban en su programa electoral, con el que usted ganó la mayoría absoluta, renovar el Consejo General del Poder Judicial, cambiar el sistema de elección de los vocales para despolitizar de alguna forma el órgano de gobierno de los jueces. ¿Por qué no hicieron ustedes esa reforma que probablemente nos hubiera ahorrado muchos problemas Porque ahora? no teníamos votos suficientes para hacerlo. Pero el señor Gallardón la llegó a proponer, creo recordar. Sí, pero no tenía votos. Es como cuando alguien propone una reforma constitucional. Sí, pero tendrá que venir usted aquí con los 2/3 de los votos. Y en cualquier caso sí le voy a decir una cosa también. Nosotros el Consejo del Poder Judicial lo renovamos en tiempo y en forma. Y fue una etapa de la justicia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, entre otras cosas, porque el Gobierno de España, el Poder Ejecutivo, se creía lo de la división de poderes y la independencia judicial. No es lo mismo. Usted tuvo que salir de la Moncloa por una moción de censura que le plantearon a raíz de la sentencia del caso Gürtel. Me gustaría saber en qué piensa usted cuando ve todo lo que está cayendo alrededor de Pedro Sánchez y que él sí que ha conseguido sobrevivir, o al menos de momento. Bueno, en política normalmente cuando sales, pues repase usted la reciente historia de España, Felipe González, Aznar, Zapatero, acabas teniendo el problema. Al final, la clave es que los juicios se hagan cuando ya las cosas se ven con más perspectiva, con más calma y con más tranquilidad. La moción de censura, bueno, aquello era una broma, es decir, se produjo la moción de censura utilizando un párrafo que luego el Supremo criticó de la Audiencia Nacional, pero la moción de censura fue la consecuencia de una desmedida ambición por parte del actual presidente del Gobierno. Pero si es que yo en el año 2016 fui presidente del Gobierno con la abstención del PSOE. Si no, hubiéramos tenido que repetir las elecciones. ¿Y el PSOE por qué se abstuvo? Pues porque había una parte del PSOE que no quería el Frankenstein. ¿Qué pasó luego? Sánchez ganó las elecciones en el PSOE y Sánchez sí hizo el Frankenstein. Pero no, Rubalcaba y toda la gente aquella le horrorizaba el Frankenstein y no lo hicieron. ¿Usted pudo haber evitado la moción de censura de alguna manera? No, que yo sepa, no. ¿Nadie le advirtió de que se estaba fraguando una moción de censura?
No, porque eso hubo la sentencia y el día de la sentencia ya empezó todo. Sí, pero eso lo tenían más o menos preparado, habían hablado entre ellos. Yo lo presidente. desconocía. Desconocía por completo. ¿Y esta reunión que ha salido del caserío de Otegi y tal, a usted los servicios secretos no le informaron de ello? No, esa reunión, fíjese usted, Koldo, Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Otegi. Bueno, pues el resultado de esa reunión fue el Frankenstein y lo que estamos viviendo en estos momentos en España. Terrible. Presidente, ¿qué le parece que se esté celebrando el 50 aniversario de la monarquía sin la presencia en los actos oficiales del rey Juan Carlos I? Mal. Yo estuve hace unos días en la entrega del Toisón de Oro a 4 personas, a la reina Sofía, Herrero de Miñón, Miquel Roca y Felipe González, y me pareció un acto extraordinario, extraordinario. Y además sacas una conclusión, viendo a la gente que había allí. Dice, oiga, aquí en España hubo una etapa con políticos respetables. Y pueden venir tiempos mejores. Yo estoy absolutamente convencido de que pueden venir tiempos mejores en España. Ahora, luego hubo un acto en el Congreso al que yo no fui, porque no me parece correcto que todo se reduzca a una reunión en una comisión donde unos señores, todos absolutamente muy respetables, pues den su opinión y no sé, no he seguido tampoco cómo lo han mandado. Es decir, figúrese esto en el Reino Unido, que celebran el 50 aniversario de tal. En el Reino Unido, vamos, nos enteramos todos en España, en el mundo, en Oceanía y en todas partes. Aquí ha sido una cosa, con perdón, clandestina. ¿Y qué le parece que el rey esté, digamos, en esta especie de exilio? Pues mire, mal. Mal, porque al final en la vida los juicios tienen que ser globales, ¿no? Tienen que ser globales. El rey ha sido el piloto de la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático en España. Y gracias a eso entramos en Europa, entramos en el euro y tuvimos los mejores años de bienestar de la historia de España. Y luego ha cometido errores, como todo el mundo. ¿Quién no comete errores? Como todo el mundo, pero el balance es absolutamente invencible. ¿Y qué opinión tiene sobre lo que estamos viendo que ha publicado en el libro, que todavía no ha aparecido en España, pero bueno, ya sí en Francia? Ha leído algunas cosas, no sé si le La parece... opinión que tengo es que el balance del reinado de Juan Carlos para España es positivo, ¿no? Es muy positivo. Hablemos de Feijóo. Primero con una sonrisa, porque no sé si a usted le pasa, pero yo lo veo continuamente, que hay gente que quiere decir Feijóo, pero en realidad cuando hablan dicen Rajoy. No sé si a usted esto le parece curioso, ¿no? Bueno, usted supongo que también se dará cuenta de esta ya sabe confusión. Que allí en Galicia aquello es bastante parecido. Allí el personal son todos más o menos iguales. Incluso Oye, a mí que me confundan con Feijóo no me crea el más mínimo problema. Incluso hay alguien que ha acuñado el término Feijói, que es una especie de fusión de los dos, pero no sé si lo hacen con buena intención, tengo también que decirlo. Bien intencionados no proliferan por aquí. ¿Usted cree que Feijóo será presidente algún día? Sí, yo creo que en las próximas elecciones Feijóo será presidente. Tendrá una etapa en que le sigan atacando, pero este es el sino de la derecha española. Mire, el primer líder era Fraga, ¿no? A Fraga lo pusieron de vuelta y media, ¿no? Como usted sabe. Luego vino Hernández Manchas, tuvo poco tiempo. Aznar, fíjese lo que decían de Aznar, este no llega como tal. Bueno, cuando llegué yo, bueno, era un tipo sin carisma, aburrido, tal, cual y cual. Y ahora Feijóo igual, esto es ley de vida. Pero aún así, pues hemos ganado varias veces las elecciones y las va a ganar. ¿Sabe por qué? Sobre todo, porque el Partido Popular, yo soy del Partido Popular, como es sabido, pero lo que voy a decir es que me lo creo firmemente. Es que el Partido Popular hoy es la única opción sensata, democrática, equilibrada y que puede traer un poco de paz a este país. Es que nos hemos convertido, porque claro, el centro-izquierda está en otro sitio. Y yo lo veo así, y creo que va a llegar. ¿Y cree usted que tardará mucho en llegar eso o poco? Eso no tengo ni idea, porque, vamos, en cualquier país democrático ya hubiéramos tenido elecciones, simplemente con una cosa, por los presupuestos. Lo dicen los presupuestos. Es que en nuestra época
en minoría, presentamos los presupuestos, hicimos 7 años, 7 presupuestos. Pero es que ahora llevamos aquí no sé cuántos sin hacer los presupuestos. Solamente ese hecho es el que justificaba la disolución de las Cortes. Bueno, mire, a partir de ahí, pues cuando diga el presidente del gobierno, claro. Precisamente yo le quería a usted reprochar, entre comillas, una frase que tiene en el libro sobre la Constitución, porque usted dice que la Constitución tiene instrumentos para defenderse en caso de ser atacada. Yo no voy a ser quien lo niegue, pero es indudable que el propio Pedro Sánchez nos está descubriendo ciertas lagunas, porque ahora mismo está gobernando sin presupuestos, sin parlamento, y es posible. Ahí está. Sí, el problema es que esa frase la utilizo con ocasión del 155. Yo creo que el mensaje del 155 fue: la democracia española tiene instrumentos para defenderse cuando es atacada y los puede utilizar, cosa que yo hice. Lo que pasa es que es muy difícil pedirle a Pedro Sánchez que utilice los instrumentos de la Constitución contra sí mismo. Claro, eso es complicado. Y dice usted también, a propósito de todo esto, dice: el derecho a la autodeterminación no existe en nuestra Constitución. Sí, tampoco estaba la amnistía, presidente, y la acabaron aprobando. O sea que no estamos ni siquiera, digamos, protegidos para que en un momento dado el gobierno emprenda el derecho a autodeterminación, si se lo piden. Claro, eso ya es que no creo que lleguen ahí, desde luego. Bueno, Puigdemont ya nos está diciendo que es lo siguiente que va a pedir. Sí, Puigdemont le ha pedido al PSOE que rompa con el consenso constitucional y que diga que aquí no hay soberanía nacional y que, por tanto, un señor de Cuenca no puede opinar sobre lo que pasa en Galicia. Este es el mensaje del señor Puigdemont, que es letal. Ahora, tener de socio a un líder así demuestra que lo que yo decía sobre el Frankenstein es verdad. Presidente, ¿qué tiene que hacer el Partido Popular para recuperar la ilusión de esos votantes que se le fugaron en su momento? Bueno, el Partido Popular ha tenido en ocasiones 105 escaños, en otra ha tenido 180 y algo. En mi época ya al final quedamos en 137. Es que los votos de la gente no son de un partido político. Hombre, hay gente que sí, que es del Betisman que pierda. Pero eso no es así necesariamente. Es decir, sobre todo en estos momentos, porque el problema de España en este momento no es de ideología, a pesar de las tonterías que se hacen. El problema de España es de calidad de la democracia. Este es el problema de España en estos momentos. Entonces, al Partido Popular le puede votar gente que no es del Partido Popular y a los demás le puede ocurrir 3/4 de lo mismo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues, mire usted, defender la Constitución y defender la democracia. Eso lo primero. Y la calidad de la democracia. Y luego, pues que queremos bajar el IRPF o subir no sé qué. Pero la prioridad en día hoy en España es calidad democrática, Constitución y acabar con esta brutal división y polarización que vivimos. Pero algo tendrá que hacer el Partido Popular, por ejemplo, para que le voten los jóvenes, porque estamos viendo que las encuestas nos dicen que el PP no logra conectar con la gente más joven. Bueno, el PP tiene que intentar conectar con la gente joven, con la gente mayor y con absolutamente todo el mundo. Hombre, normalmente el joven es más, se ha visto tradicionalmente a lo largo de la historia, nunca está con la situación. Algunos sí, hay de todo, ¿no? Pero, en fin, el Partido Popular, lo único que tiene que hacer el Partido Popular, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo, quiero decir, es ser el mismo. Nosotros somos un partido que estamos con la democracia, con la Constitución, un poco con el sentido común. Nos preocupa la economía, creemos en la libertad individual y en las personas. Pues ser nosotros mismos es lo que tenemos que ser. Es decir, oiga, un país a tortazos no funciona, no ha funcionado nunca. Si llegadas las elecciones el Partido Popular necesita los apoyos de Vox, ¿usted es partidario de incorporarlo al gobierno? Bueno, yo soy partidario de que el Partido Popular gane las elecciones y luego ya veremos, ¿no? Pero, hombre, hay algunas cosas, en fin, que claro, que son muy complicadas, ¿no? Porque esto de decir, bueno, yo quiero gobernar y estar coaligado y tal, y luego no te votan los presupuestos.
Y entonces ahora tenemos elecciones en Extremadura porque no le han votado los presupuestos. En Castilla y León pues tampoco le han votado los presupuestos, lo que pasa es que las elecciones ya tocan ahora. En Aragón pues tampoco le han votado los presupuestos. Entonces, ¿usted para qué está? ¿Para qué está? Es decir, ¿cuál es su aportación a la normalidad aquí? Porque si todo consiste en subir el tono de las palabras, subiendo el tono de las palabras, pues no, pues sí, se le da gusto a alguna gente y a alguna pues se le puede hasta convencer, pero yo desde luego eso no es lo que quiero para mi país. Pero insisto, ¿usted cree que el Partido Popular debería buscar el apoyo de Vox integrándolo en el Partido Popular gobierno? lo que tiene que buscar de momento es el apoyo de la gente. Lo que pueda ocurrir en el futuro, pues vaya usted a saber. Estamos terminando ya, presidente, y me gustaría preguntarle 2 o 3 cosas muy genéricas sobre la configuración de España, porque este programa, entre otras cosas, lo hemos llamado España Futura. Mire, en las últimas grandes crisis que ha afrontado España, se ha visto como quedaba completamente desarbolada o probablemente, podríamos decir, España se ha quedado abandonada, o los ciudadanos españoles. Lo hemos visto en la Dana, en los incendios, en La Palma cuando el volcán. Es decir, da la impresión de que lo que hemos construido no funciona del todo bien para afrontar una crisis, una emergencia. No sé si usted sería partidario de hacer algún cambio, algún retoque en lo que es el Estado autonómico para conseguir que cuando nos pase algo de esto tan terrible, la respuesta pueda ser más rápida y más eficaz. Mire, el cambio que yo veo en el corto plazo es el de gobierno, porque, claro, ya sé que por esto me van a criticar, pero nosotros vivimos el Prestige, donde no falleció nadie, pero al día siguiente yo era vicepresidente primero y allí estaba siguiendo instrucciones de Aznar, hablé con la autonomía y dije, oiga, este es un tema nacional. Fraga era el presidente de la Xunta en ese momento. Yo coordiné aquello con unos consejeros del gobierno gallego, siguiendo instrucciones de Fraga, ayudándome. Bueno, tuvimos nuestros problemas y nuestras cosas, pero allí estaba el Estado. Si el Estado no está pilotando todo lo que hay que hacer en temas como la Dana, ¿para qué sirve el Estado? Entonces ese no es un problema de cambiar nada, ese es un problema de actitud del gobierno de turno. Yo lo veo así. Creo que en el caso de Valencia la obligación era estar allí, coger al gobierno valenciano y decir, oye, vamos a trabajar esto de manera conjunta, vamos a hacer estas inversiones y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas. Y respecto a la reforma electoral, ¿usted cree que habría que hacer algún ajuste para evitar que al final el gobierno de España quede, digamos, en manos de los extremismos o de los nacionalistas? Vamos a ver, sobre esto le diré lo siguiente. La reforma electoral forma parte del acervo constitucional, en mi opinión, porque es una regla de juego. Yo creo que las reglas de juego tienen que pactarse. No se puede hacer una reforma electoral por mayoría porque a mí me apetece, ¿no? Y España, con esta ley electoral, pues no ha funcionado tan mal. Aquí ha gobernado el PSOE con mayoría absoluta y en minoría, el PP con mayoría absoluta y en minoría. O sea que hacer una reforma electoral para que los demás no puedan estar en el Parlamento hay que pensárselo mucho y sobre todo hay que conseguir un apoyo muy mayoritario. Cuando se aprobó la Constitución también surgió luego la ley electoral. La votaron todos. Es decir, que el país tenga, España, hombre, un acervo constitucional o en sus aledaños como la ley electoral que sea de todos, eso es muy importante, porque no todo se debe hacer por mayoría, no todo. ¿Le preocupa Europa? Sí, me preocupa mucho. Hombre, en Europa se ha producido un acontecimiento malo para Europa y peor para el Reino Unido, que fue el Brexit. Pero bueno, a partir de ahora, y sobre todo tal como está el mundo, yo le diría lo siguiente. Yo creo que Europa tiene, por una parte, que mantener la relación atlántica. Más que nada porque Canadá, Estados Unidos y Europa son democracias y los demás no son democracias. Yo cuando veo hablando de China, si quiere comerciar, sí, pero no son democracias. Entonces nosotros queremos estar en democracia y ahí tiene que estar Europa. Ahora, Europa, en este mundo complejo en el que estamos viviendo, pues hombre, necesita tener sobre todo una política exterior y de seguridad común. Porque si ponemos en común
La política exterior y de seguridad, podemos hablar con China, Estados Unidos y Rusia. Si cada uno va por su lado, pues tenemos un pequeño problema. Ahora tenemos el asunto de Ucrania. Bueno, es disparatado el papel que se le pone a Ucrania. Oiga, es decir, que eso no se puede. Por lo menos Europa ha reaccionado. Y ahora se está hablando en Ginebra, estos mismos días se está hablando. Bueno, Europa tiene que creérselo, porque somos 450 millones de habitantes. Tenemos el mayor nivel de bienestar del mundo, somos democracias, tenemos muchas cosas muy positivas. Tiene que creérselo. Y además, y esto es lo que me gustaría que se lo creyeran desde la moderación, la sensatez y el equilibrio. ¿Se podrá hacer? Yo creo que sí. ¿Y qué opinión tiene de Donald Trump? Bueno, claro, mire, yo mi forma de ver la vida pues no es la de él. A mí no me gusta juzgar a las personas fuera de su contexto, igual que yo no puedo decir ahora que lo que se hiciera en España hace 5 siglos me parecía muy mal, ¿no? En cualquier caso, creo que los demócratas hicieron un gran esfuerzo para que Donald Trump ganara las elecciones. Y sobre eso nadie dice nada, ¿no? Y ese es un tema importante. Hombre, el problema que veo con Trump en este momento es que ha generado mucha incertidumbre. Los que queremos que todas las democracias del mundo estén unidas, pues nos gustan que las cosas estén claras. Parece que lo de la OTAN ahora está resuelto y que la OTAN se va a mantener. Vamos a ver qué ocurre con Ucrania. Y luego, pues mire, yo lo de los aranceles estoy radicalmente en contra, porque creo que es malo para el exportador, malo para el importador, malo para el consumidor, genera inflación y además ese argumento de que no, ahora vamos a producir aquí lo que exportábamos, mira, eso no lo puede decir un gobierno, eso lo dirá el empresario de turno si lo dice. Por tanto, pero aún así, oiga, Estados Unidos es una democracia, los otros son dictaduras. Y mire usted que nos ha arreglado Gaza, va camino de arreglar Ucrania y encima si nos quita Maduro del medio... Sí, bueno, lo de Venezuela, no es que nos quite a Maduro del medio, es que Maduro ya tenía que haberse ido, aunque solo sea por una razón, porque perdió las elecciones. Aunque solo sea, nos olvidamos de todo lo demás, que naturalmente no debemos olvidarnos. Pero un señor que pierde las elecciones y las manipula, ya tenía que haberse ido. Y espero que se vaya. Pues yo también, espero que sea pronto. Muchas gracias, presidente. A usted ha sido un placer.